Ministerio de Salud hoy ha publicado en el peruano una resolución ministerial muy importante porque cambia el protocolo de atención a los pacientes hospitalizados por COVID-19. Ya no se le va a suministrar hidroxicloroquina, ni ivermectina, ni acitromicina, ni ninguna de sus combinaciones, ¿no? Para aquellos, repito, pacientes que están hospitalizados por COVID-19. Esto ya había sido anunciado hace varias semanas por la ministra Pilar Macetti, que iba a girar. Sin embargo, insistimos, esto es para pacientes hospitalizados. Todavía hay un protocolo que se mantiene, que viene desde junio, si no me equivoco, del 8 de mayo, perdón, es también una resolución ministerial que tiene un protocolo para pacientes ambulatorios. A ellos, si recomienda el MINSA, se les tiene que recetar hidroxicloroquina e ivermectina, dos medicamentos que mundialmente, Mauricio, hay mucha opinión científica que no deberían ser utilizados, pero mejor convocamos al especialista, al doctor Eduardo Gotuso, que es médico infectólogo, para que nos aclare esas dudas. Doctor Gotuso, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel y Mauricio. Sí, mira, y hace semanas que aparecieron mucha información sobre que tanto digamos, Caldetra como hidroxicloroquina y Remdesivir no habían cambiado la mortalidad de los pacientes. Estas drogas antivirales, y por eso hace semanas ya no se incluía el uso hospitalizado, además ya no se practicaba. El estudio que ha aparecido es un estudio retrospectivo de lo que hacían el seguro antes, pero el MINSA recomendaba solamente, como has mencionado, los grupos de alto riesgo. Y déjame decir que no se ha recomendado para hospitalización hace por lo menos 2 meses, cuando aparecieron estos estudios que mostraban que no eran útiles estas medicinas. Sin embargo, también se demostraba que no eran tóxicas, o sea, no se retiraron por toxicidad, sino por lo que se llama futilidad o falta de eficacia. Eran tan igual que darle placebo. Así que eso es lo que es la información internacional hasta ahora, porque ayer circuló la idea de que podrían ser muy tóxicas, etcétera. Eso no es correcto, por si acaso. O sea, toda la información internacional, incluso en el artículo que han preparado el grupo del Seguro Social, en la revisión que hacen claramente mencionan que cuando se ha usado hidroxicloroquina no ha habido un mayor elemento de cambiar la mortalidad. O sea, eso es bien claro, sobre todo para la tranquilidad de la opinión pública. Lo que pasa es que no es útil usarlo. Ahora, en los grupos ambulatorios de alto riesgo, eso significa personas mayores de 60 años, etcétera, hay todavía una discusión importante en cuanto a las dos medicinas, de hidroxicloroquina y ivermectina. Como recuerdas, la norma que estás hablando en mayo decía lo siguiente: esta norma corresponde a personas de alto riesgo bajo indicación médica y no se reconoce 3 cosas más. En forma ambulatoria no hay que dar corticoides, no hay que dar anticoagulantes, no hay que dar dióxido y no hay que promover el uso de antibióticos si es que no hay una infección bacteriana, ya que el uso de antibióticos no sirve para infecciones virales. Entonces, ahí no había ninguna indicación de acitromicina, que sí es una práctica que venía de Francia, de combinar hidroxicloroquina más acitromicina. Pero la indicación aquella vez era solamente de ivermectina o hidroxicloroquina o el estándar. O sea, el médico le podría decir a su paciente: mire, no hay pruebas, por favor, si usted quiere, yo prefiero manejarlo sin medicina. Se dejaba la libertad de eso. Lamentablemente, esta norma se ha anunciado mucho, muchos políticos y gente reparten medicinas, cuando la medicina es indicación de un médico. Y eso es a ver, doctor, yo le propongo ir por partes porque me ha llamado mucho la atención de que usted mencione que suministrar hidroxicloroquina a pacientes hospitalizados es casi lo mismo que dar placebo, ¿no? Es decir, no mejoraba, pero tampoco era tóxico. Sin embargo, en el estudio presentado por el IETSI,
sí, en las conclusiones aseguran que la mezcla de hidroxicloroquina con acitromicina, a ver, genera un 84% más de riesgo de fallecer durante la hospitalización, 70% más de riesgo de requerir oxígeno. O sea, sí tiene aspectos negativos. Y yo sí quisiera No, dejar pero claro eso porque hay muchísima confusión por parte de la ciudadanía. claro, primero que ese es un estudio, es un borrador de estudio que estimo que el Ujú, grupo tendrá que revisarlo. Yo lo que te puedo decir es que yo sí he revisado ese artículo, me parece bien que publiquen su experiencia, pero el análisis que hacen sobre el riesgo no es el que se hace. O sea, ellos han llegado a una conclusión que no es correcta en pacientes hospitalizados. O sea, eso tendrán que revisarlo ellos mismos, porque este es un borrador de trabajo. ujú. Lamentablemente circuló en las redes sociales y una de las conclusiones es como que ha aumentado el riesgo. En todos los estudios grandes que incluye Solidaridad, el estudio de Inglaterra, que hay como 8.000 pacientes, etcétera, en todos ellos lo que se ha demostrado es que no es útil, pero no se ha demostrado daño. Ellos mismos en el artículo mismo, a la hora que ponen, reconocen eso. Los franceses han discutido, dicen que no pasa nada, por lo menos el grupo de Marsella, pero por eso es bueno que ellos revisen y han hecho bien en su revisión, ponen en las conclusiones sobre ese tema, yo creo que ellos van a tener que revisar porque no es correcto el enfoque y el análisis que han hecho ellos. O sea, por eso te digo, hasta ahora este es un borrador que tendrán ellos que revisarlo entre ellos y después someterlo a una revista donde habrá un comité de revisores que mirarán si han usado bien. Mi opinión es que esa conclusión no es correcta. Y déjame decirte por qué. Si nosotros viéramos, y eso me pasó hace años con meningitis tuberculosa, viene un estudio que yo fui revisor y dicen, los pacientes con meningitis tuberculosa que usaron corticoides fueron peor y murieron. Entonces yo le dije, pero ojo, ¿a quién le indicaron corticoides? Entonces revisamos y le indicaban a los que estaban más graves. Entonces le digo, claro, tú has sesgado el estudio porque se hace a ambos, a uno se les da. Hoy en día sí se usan los corticoides y no aumentan la mortalidad, al contrario, reducen la mortalidad. Entonces en este estudio pasa lo mismo, o sea, tú tienes que escoger bien, porque este es un estudio retrospectivo, han ido a ver las historias y no han comparado solamente a la hora de llegar, pero tú no sabes si los médicos le dieron medicinas porque los veían más graves y a los que eran menos graves no le daban medicinas. Eso no está en el estudio, por eso te digo que esa parte, esa conclusión va a tener que ser revisada. Yo creo que ese grupo debe publicar. Lamento que hayan separado a la doctora Pimentel, que estaba colaborando con el comité. Ella y su grupo viene una vez por semana con el grupo del 10 del Ministerio de Salud y presentan toda la bibliografía, etcétera. Y yo lamento, una persona de muy buena calidad profesional, pero bueno, yo no trabajo en E-Salud y E-Salud solamente han sido invitados a esta reunión. Entonces, en resumen, las medicinas no se usan en pacientes hospitalizados, pero no existe evidencia formal de que haya más daño por usar una u otra medicina en pacientes hospitalizados, sino que no hay probablemente beneficio. Eso es mi De acuerdo, conclusión. doctor. Entonces, lo que le pido es que nos espere un par de minutos porque tenemos que ir a la pausa y en el siguiente bloque entonces veamos el uso o la insistencia del uso de ivermectina e hidroxicloroquina en los pacientes ambulatorios. ¿Le parece? De alto riesgo. Ok. Volvemos con el doctor Gotuso, médico infectólogo y parte del equipo de asesores de salud. A los medicamentos que se utilizan como tratamiento para combatir la COVID-19. Estamos con el doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo y parte del grupo de asesores de salud. Doctor, entonces, lo que tenemos claro es que para hospitalizados ni hidroxicloroquina, ni ivermectina, ni acitromicina. Pero ¿qué pasa con los ambulatorios? ¿Por qué a ellos sí se les sigue suministrando estos medicamentos? Sí, déjame un poco terminar lo de hospitalizados. Hoy en día lo único que se conoce es el uso de oxígeno
el uso de heparinas para anticoagular y se reconoce el uso de corticoides, porque la situación en pacientes hospitalizados es totalmente diferente que en la primera fase. Entonces, la segunda fase, las drogas antivirales no han servido, precisamente porque ahí lo que hay es una lesión destructiva por efectos de que el virus ha causado, no por el propio virus. Ya los pacientes tienen muy poco virus en ese momento. Entonces, en la fase inicial, la pregunta es, ¿qué hacemos para tratar de reducir? Hasta ahora no hay ninguna droga aprobada en el mundo para reducir la evolución a eso. Lo que sabemos es que la gente joven, menor de 50 años, la chance de fallecer o ser hospitalizada es pequeña, excepto que tú seas obeso o que tengas. Sin embargo, en las personas mayores se ha discutido in extenso el uso de ambulatorio hidroxicloroquina. Hasta ahora hay 2 estudios que no apoyan, que es bueno que sepa que es un estudio tipo ensayo clínico, que es la categoría 1. Hay otros 4 estudios que son observacionales, que no son ensayos clínicos, hechos en Bélgica, en Francia, en Italia y en Estados Unidos, donde demuestran que sí hay un beneficio. Sin embargo, esos estudios son observacionales con toda la restricción. Ahí se ha habido un beneficio de la hidroxicloroquina sola. Entonces, de nuevo, yo creo que es un tema que está hoy en día la mayoría de personas no lo está usando. Hay personas que creen que sí se debería usar para este grupo restringido, porque este es un grupo que tiene una chance de ser hospitalizado del orden de 30% a 40%. Y como sabes, tiene una chance de fallecer 8 veces mayor que los jóvenes. O sea, la chance de que una persona de 70 años pueda fallecer es 8 veces mayor. O sea, si tiene 70 años y tiene comorbilidades, es como 25%. Entonces, se ha intentado dar esos tratamientos y hasta ahora los resultados no son concluyentes. Sin embargo, hay estudios que sugieren que sí hay un grado de eficacia. En el caso de ivermectina hay muy pocos estudios. El último estudio que acaba de aparecer, todavía no publicado, es un estudio que han hecho en Argentina que demuestran que el uso temprano de ivermectina reduce la carga viral. Doctor Gotuso, ¿me permite una interrupción, por favor? Sí, claro. Doctor Gotuso, el doctor Celis, que ha observado en Iquitos a sus pacientes, teniendo en cuenta que obviamente es muy prematuro hablar de medicación eficiente porque esto ha empezado apenas en diciembre del 2019 en el mundo, ¿no es cierto? Pero la observación me parece que cuenta y la experiencia personal, usted como médico de observar a tantos pacientes, importa. Y el doctor Celis, si observa que al suministrar ivermectina, el paciente no mejoraba y agravaba. Es el testimonio de un médico frente a decenas de pacientes en Iquitos que lo hemos escuchado, ¿no? Y teniendo en cuenta, doctor, desde antes de la pandemia, que somos un país que se automedica, ¿no siente que ha habido una ausencia de una voz oficial que hable de tratamientos oportunos o de placebos? O finalmente, que no nos lleve a exhibir esta penosísima cifra de ser el país con mayor índice de muertes en el mundo. ¿En qué cree que hemos fallado, doctor? Bueno, la medicina es una consideración. Yo, sin embargo, te puedo decir, así como el doctor Celis opina que no respondieron, hay muchos médicos que dicen que cuando tú le das el tratamiento temprano a ese tipo de personas, estoy hablando de personas mayores de 60 años de alto riesgo, los pacientes sí mejoran y no terminan siendo hospitalizados. ¿Te das cuenta? O sea, depende de qué momento le dices. Déjame decirte lo que pasa con influenza. Si tú tienes influenza y tienes 75 años... Me gustaría centrar el tema en coronavirus, pandemia y lo que ha pasado finalmente, porque hay muchos oyentes en este momento que reciben su diagnóstico positivo, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que escuchan al doctor Celis, lo escuchan a usted, escuchan a Fiorella Molinil, escuchan a Pilar Massetti y francamente les generamos un caos. Claro, por eso es que tiene que haber una opinión de expertos y que todos los expertos tendrán que decidir y la gente debe hacer ensayos clínicos. Digamos, lo que me estás hablando, doctora Molinelli, ella tiene cargos políticos y yo creo que estoy hablando de un tema científico. Yo lo que te digo es,
Así como el doctor cree que no mejoran y que sus pacientes van peor, muchos médicos en todo el Perú sí dicen que les han dado resultados buenos, y muchos pacientes en la fase temprana te van a decir que felizmente fue bien, que mejoraron y que no terminaron siendo hospitalizados. Y eso se debe a que son observaciones personales, ¿te das cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el tema es en qué momento dar y a quién dar. Lo que es cierto es que no se debe dar a toda la población, y lo que es cierto debe usarse en los primeros 5 días a los grupos de alto riesgo. Hasta ahora esa es un poco la única indicación que existe. Cualquier otra indicación de darle a un muchacho de 30 años o a una chica de 35, eso no ha sido apoyado por nosotros. Dar tratamiento profiláctico tampoco ha sido apoyado por nosotros como un grupo de consultores. Yo solamente quería mencionar que no soy consultor de salud, sino del grupo de expertos. Ahora, doctor Gotuso. Sí. Escucho, Mabel. Perfecto, gracias por la aclaración, doctor. Pero en todo caso, hay una resolución ministerial, la 375 del 9 de junio, que indica que el protocolo, ¿no?, para poder diagnosticar en una persona la COVID-19 es a través de las pruebas serológicas, es decir, a través de la prueba rápida. ¿No cree usted que esto debería ya actualizarse? Porque hablamos de los medicamentos que se le tiene que suministrar a los pacientes diagnosticados, pero ¿qué pasa si estos pacientes no están bien diagnosticados? ¿No deberíamos ya actualizar esa resolución y aplicar las pruebas moleculares o las pruebas de antígenos? Están produciendo, hace mucho tiempo que estamos usando pruebas moleculares en todos los sitios. ¿Lo tenemos al doctor Gotuso? Sí. ¿Aló? ¿Me estás escuchando, Mabel? Sí, la idea es las pruebas moleculares obviamente que son una necesidad importante. Tú cuando ves a un paciente en los primeros días no le indicas pruebas serológicas, le indicas pruebas moleculares, y eso es lo que se está haciendo. Pero estás hablando de junio, porque no habían pruebas moleculares, o por lo menos el país no las compraba por no sé qué razones, o porque no había en el mercado, etcétera. Y entonces, hoy en día hay muchas pruebas moleculares y nosotros hemos insistido que se hagan pruebas moleculares en todo el país. Y ahora que están saliendo nuevas técnicas como el antígeno o pruebas moleculares que tú tienes diagnóstico en 3 horas y que no requieres tanto equipamiento como al comienzo, las pruebas moleculares son fundamentales para, diagnosticar temprano, como pasa con los deportistas. Hoy en día tenemos un problema en la selección porque tienen pruebas moleculares positivas, y entonces eso quiere decir que esa es la prueba que se hace cuando tú quieres estar seguro que la persona está infectada en la fase temprana. Las pruebas serológicas solamente sirven para fases tardías o para estudios de prevalencia, saber cuántas personas se infectaron en una ciudad, en un pueblo. Uh-huh. Bien, doctor, nosotros le agradecemos profundamente su tiempo. La conversación nos encantaría que continúe después de esta brevísima pausa. Queremos apelar a su generosidad porque consideramos que su opinión y el tema lo ameritan. Con mucho gusto, Mauricio. Gracias. Sí.